Señor. Buenas noches, familia. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos de nuevo juntos para estudiar la bendita palabra del Señor. Oh, bendito seas, Espíritu de Dios. Bendito seas, Padre amado. Gracias te damos por esta vida que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias por la esperanza que hay en nosotros, esa bienaventurada esperanza de que un día no muy lejano tú has de venir otra vez a trasladar a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, gracias. Esperamos ese día. Pero mientras tanto queremos seguir preparándonos para venir a tu encuentro, Señor, para servirte mejor, para animar a nuestros hermanos en la fe. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, tú que enviaste tu Santo Espíritu y nos has dado estas benditas escrituras, rogamos que tú nos abras el entendimiento en este día. Abre nuestros corazones para que realmente ardan, Señor, con tu palabra. Queremos ser transformados, Señor. Ya no queremos ser iguales. Queremos ser parecidos al Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí en esta noche esperando en ti, Señor. Sé que vas a dar palabra. Sé que nos vas a hablar porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque no podemos confiar en el brazo de carne. Gracias porque tú dijiste, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Aleluya, gracias, que tú vas a edificar tu iglesia con ese Santo Espíritu. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, qué lindo es estar juntos. Y ya a modo de introducción, yo no les voy a pedir que abran la carta a Judas, sino que abramos un segundito Filipenses, capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos, a los cristianos de Filipo. Y yo quiero que juntos leamos estos dos primeros versículos. Filipo es una iglesia allí en el norte de lo que ahora es Grecia, ¿no es cierto? En lo que es Macedonia, ¿no es cierto? Y dice la palabra: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vuelvo a leer: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Acuérdense, mi hermano Pablo era un apóstol, era un hombre ya hecho y derecho, un hombre forjado en la batalla, en las luchas por el Evangelio. Y Timoteo, a quien se refiere en otras partes como verdadero hijo en la fe, era un muchacho joven que él había, al pasar por Listra, lo había llevado con él, lo había invitado para venir entrar en el ministerio, ¿no es cierto? Los hermanos daban buen testimonio de Timoteo, y entonces Pablo quiso que lo acompañara en sus viajes misioneros, en su obra, ¿no es cierto? O sea que no eran iguales ahora, no eran de la misma edad, no eran del mismo rango, pero qué lindo que Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No dice yo, Pablo el apóstol, y Timoteo mi secretario, mi ayudante, mi colaborador. No, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Qué lindo eso, ahí vemos la humildad de Pablo, vemos en esos hombres. Sí, mi hermano, si queremos realmente que la iglesia crezca, si queremos tener una iglesia que se expanda, ¿no es cierto?, que gane a muchas más almas, tiene que haber este espíritu en nosotros, un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre, de considerar a nuestros hermanos iguales, ¿no es cierto? No imponer la jerarquía. No, que yo soy esto, que yo soy aquello. No. Siervos de Jesucristo. Hermosa palabra. Ahora noten una cosa, que cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted va a ver, sobre todo las cartas, va a ver que la carta a lo de Filipo nos demuestran una iglesia que ya estaba organizada, se puede decir. No hay otra iglesia que nos nombre de esta manera. Dice Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. La iglesia está compuesta por todos los santos que están en un determinado lugar, ¿no es cierto? Por supuesto, está la iglesia universal que incluye a todos los creyentes en la órbita de la tierra, ¿no es cierto? Pero en la localidad son aquellos que viven en un mismo lugar, ¿no es cierto? En una población, y en este caso Filipos. Y dice
con los obispos y diáconos. Acá vemos la organización de la iglesia. Mi hermano, días atrás empecé a hablar algo que me está picando, que quiero, creo que lo vamos a hacer bien, terminemos esta carta, y sería, perdón, ver lo que es los distintos ministerios de la iglesia, cómo está la iglesia organizada, y ver si estamos realmente caminando de acuerdo al modelo bíblico, ¿no es cierto? Porque acuérdense, mis hermanos, que no es con nuestras ideas, no es con nuestros programas, no es con lo que hemos creído, con nuestras cuestiones culturales o tradicionales, que vamos a edificar el cuerpo de Cristo, porque el que dijo, yo edificaré mi iglesia, es el Señor Jesucristo. Mi hermano, no son nuestras buenas ideas, pero sí nosotros tenemos que aceptar el patrón bíblico que vemos. Y acá dice los obispos y diáconos. Obispos, mi hermano, son los supervisores, aquellos que están en un plano de liderazgo, vamos a decir así. El jueves pasado habíamos visto los dones ministeriales o dones del Hijo o dones de Jesucristo, que son hombres dados a la iglesia para la edificación del cuerpo. ¿Se acuerdan? Y entre esos hombres estaban los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿No es cierto? Algunos hablan de 5 ministerios, otros hablan de 4, porque consideran que pastores y maestros serían uno solo. Pero si usted prefiere decir que son 5, bueno, pastores por un lado, maestros por el otro, ¿no es cierto? Pero noten esto, y dice obispos. Obispos, esos son los ministerios, son los llamados dones de liderazgo, dones que guían a la iglesia. Liderazgo no es, mi hermano, acá yo tengo un título y soy el que manda. No, liderazgo es el que guía, es el que inspira, es el que motiva a la congregación, ¿no es cierto? Para que alcancemos una meta. La iglesia, en cierta manera, es como una empresa, mi hermano. No te apresures a juzgarme. Una empresa es un conjunto de personas que se reúnen para alcanzar un objetivo, una meta. Ahora nosotros no es que por voluntad propia hemos decidido fundar una iglesia, constituirnos como iglesia. Es el Señor el que nos llama, ¿no es cierto? Pero en cierta manera estamos para alcanzar una meta. Y esa meta es para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado y que sea dado a conocer a muchas más personas. Eso es el negocio, vamos a decir así, de la iglesia. No son los dólares, no son las ofrendas. El negocio de la iglesia es que el Dios sea glorificado y sea dado a conocer a toda la gente. ¿Me van siguiendo? Esos dones de liderazgo, dones de guianza, vamos a decir. No de acá el que mando soy yo, acá tengo el título de esto, el título de aquello. No. Porque bien empezaba la carta diciendo siervos, los que sirven, aquellos que obedecen, ¿no es cierto? Pero noten, por un lado están los obispos, aquellos dones ministeriales, ¿no es cierto? Que para mí, note esto, son los verdaderos ministerios de la iglesia. Porque muchas veces hablamos de los ministerios de la alabanza, ministerios de los jóvenes, ministerios de la educación, ¿no es cierto? Ministerio de damas. Se pudiera decir, mi hermano, que porque lo digamos, porque nos hemos acostumbrado de esa manera, no es la manera bíblica de señalar o indicar o nombrar ciertas áreas que yo le llamaría más bien de servicio. Porque noten, están los obispos, los dones ministeriales que son de supervisión, que son de guianza, de liderazgo. Pero después están, dice, y con los obispos y diáconos. Diácono es uno que sirve. Y no hay uno solo en la iglesia, ¿no es cierto? Acuérdense, la iglesia de Jerusalén fueron nombrados 7 diáconos para que sirvieran, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, yo creo que lo correcto sería decir, por ejemplo, están los ministerios, son los que lideran, pastores, maestros, evangelistas, ¿no es cierto? Buena hora si en la iglesia están funcionando los apóstoles. Ahora, ojo, un apóstol no es uno que tiene la autoridad, no es el dueño de la iglesia, no es el hombre fuerte, ¿no es cierto? Un apóstol es uno que la iglesia envía. No es uno que está por encima y que envía a la iglesia. No. Todos los ministerios son regalos que Cristo le hizo a la iglesia.
El pastor, el apóstol, el evangelista, el maestro, ¿no es cierto?, pertenecen a la iglesia, son propiedad de la iglesia, están para servir a la iglesia, para el provecho del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, ¿no es cierto? O sea que la tarea de la iglesia es desarrollar, capacitar a aquellos que se agregan a la comunión de los santos, ¿no es cierto?, a la congregación de los redimidos con la sangre del Cordero. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos en cuenta esto, que la iglesia está constituida por los ministros, y ministros, repito, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, y después están los diáconos, o sea, el servicio, los dones de servicio. Eso a usted sí le gusta. Después lo vamos a estudiar. Yo creo que después de esta carta vamos a ver lo que es la iglesia, lo que son los distintos ministerios y cómo podemos servir mejor, cómo podemos hacer para que nuestra iglesia sea fortalecida y empiece a funcionar, ¿no es cierto? Porque acuérdense, la obra del ministerio no la hace un pastor solo. De hecho, Jesús dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué a veces tenemos iglesias donde hay un solo hombre que es el ministro y hace de todo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo las parroquias católicas, ¿no es cierto? El cura era el hombre que tenía que encargarse de todo, de abrir la iglesia, barrer, juntar ofrendas, y hasta a veces tenía que hacer rifa el pobre párroco para juntar fondos para mantener la parroquia, porque usted sabe, la parroquia, una iglesia, un edificio se va deteriorando y necesita mantenimiento, y eso cuesta, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, ¿qué les parece? Yo les voy a dejar esta iniciativa, estén orando para que realmente ahora el próximo tema que encaremos sea eso. Nosotros somos iglesia y tenemos que entender qué es lo que somos como iglesia. ¿Me van siguiendo? ¿Y cómo funciona la iglesia? Los distintos ministerios, las distintas capacitaciones y los que están en la administración y los que están en servir, ¿no es cierto? Porque muchas veces se habla, que el ministro de la alabanza. En ningún lado en el Nuevo Testamento habla de un ministro de alabanza o el ministerio de la alabanza, no habla. Y te digo más, la iglesia primitiva, mi hermano, no tenía músicos. Te puede choquear, ¿no es cierto eso? No tenían músicos. Sí, no, esto es una cosa que salió no muy antigua, ¿no es cierto? Por supuesto, los salmos, ¿no es cierto?, Antiguo Testamento, el rey David, sobre todo, había organizado los cánticos, las celebraciones, pero la iglesia primitiva, mi hermano, acuérdense, se reunían en el templo y por las casas. Ustedes se imaginan los hermanos yendo con los instrumentos, llevando el teclado, todo por allá. No era así, ¿no es cierto? Lo que a ellos los motivaba más, ellos cantaban, de hecho ellos salmodiaban. Salmodiar significa cantar sin una partitura previa. O sea, pudiéramos decir sin ton ni son, no, pero no es sin ton ni son, sino más bien como un cántico espontáneo. Esos son los cánticos espirituales. Y mi hermano, si vamos a fluir en el Espíritu Santo, si queremos ver la gloria de Dios, acuérdense que en el cielo no va a haber una banda que nos está dirigiendo allí como un tipo recital, ¿no es cierto? Ni va a haber luces que se prenden, ni máquinas de humo, ni nada de eso va a haber. Porque la gloria de Dios va a llenar todo. Así que si has estado acostumbrado, hoy que necesito esto para alabar a Dios, que necesito aquello para adorar a Dios, mi hermano, anda dejando de lado eso, porque en el cielo no vas a encontrar nada de eso, sino que vas a encontrar al único que es digno de recibir la honra y la gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo y Dios nuestro Padre Celestial. Con esto te dejo, mira lo que dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros. Esto quiere decir, hermano, que si empezamos a funcionar de esta manera, la gracia de Dios va a ser evidente en nuestras vidas. Y dice, y la paz. Por paz me habla de falta de conflicto, pero también de armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero eso me habla de una sinfonía, donde todos participamos,
todos respetamos el espacio del otro, todos guardamos silencio cuando el otro, como dice Pablo, cuando profeticen en la iglesia, que sea que 2 o 3 profeticen y los demás juzguen, ¿no es cierto? Y si le fuere dada palabra a uno, el otro que está profetizando calle, ¿no es cierto? O sea, ahí se necesita realmente la guía del Espíritu Santo. Y creo, mi hermano, que vale la pena salir de los programas, es empezar a funcionar en un servicio a Dios que sea espontáneo, guiado por el Espíritu Santo, no regido, no encorsetado con los programas ni con los horarios, ¿no es cierto? Gloria al nombre, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, mi hermano, si estás de acuerdo, y si no estás de acuerdo, mi hermano, ten paciencia, que ya lo vamos a ver con mayor tiempo a esto, ¿no es cierto? Ahora volvamos, o vayamos, mejor dicho, a la carta de Judas en sí. Gloria al nombre de Cristo. Me tomo mi tecito de manzanilla, ¿no es cierto? Y vamos a ver allí en el verso 14. Y acá va a tocar un tema que se hace medio controversial y que despierta muchos interrogantes, ¿no es cierto? Y es el que dice la palabra: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos con todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora noten, dice la palabra: de estos también profetizó Enoc. Ahora, ¿quién es ese Enoc? Si tú tienes una Biblia como la que yo tengo, tiene allí una referencia bien en chiquitita que te va a costar mirarla, ¿no es cierto? Pero que allí en letras bien chiquititas dice Génesis capítulo 5, 21 al 24. Y ahí hace, donde es la cita donde está, tomando Judas este texto, ¿no es cierto? Y vayamos allí, vamos a ver quién era este Enoc, ¿no es cierto? Y sí, usted se va a acordar de aquel pasaje que dice: y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Él no vio muerte, ¿no es cierto? Vamos a ir allá. Génesis capítulo 5, verso 21. Dice la palabra del Señor allí, y fueron todos los días de Jared, y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Fíjense, o sea que 65 años, ¿no es cierto? Cuando ya muchos de nosotros decimos: no, ya estoy viejo a los 65, ya llega el momento de la jubilación, de todo esto. Enoc tuvo un hijo. Noten, estaba fuerte el hombre, ¿no es cierto? Y dice la palabra: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ahora, ustedes se acuerdan quién era Matusalén, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Bueno, pero sigamos leyendo. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué tal es usted para las matemáticas? Te dice que Enoc vivió 65 años y engendró un hijo. Y después que engendró a Matusalén, dice: caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. 300 años después que engendró un hijo, ¿no es cierto?, a Matusalén. Y dice: y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice la palabra: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay algo que es digno de destacar acá. Si usted le suma los 65 años que tenía Enoc cuando va a engendrar a Matusalén, y los 300 que va a vivir después de engendrar a Matusalén, y engendró otros hijos e hijas, ¿no es cierto? Por supuesto, no fue Matusalén el único, pero dice que todos los años de Enoc fueron 365 días, y lo que me dice de lo lindo es que caminó Enoc con Dios. 365 días
A nadie se le puede escapar el pensamiento de que, un año. O sea que Enoc caminaba con Dios cada día del año. Cuando estaba de vacaciones, cuando estaba de trabajo, cuando andaba visitando a los familiares, todo, él caminaba con Dios. Mi hermano, ¿te pusiste a pensar a esto? Hay una persona que vive en nosotros, que mora en nosotros, si te gusta el lenguaje más antiguo, ¿no es cierto? Y es el Espíritu Santo, si lo preferís, es el mismo Señor Jesucristo que ha venido a morar en nuestros corazones y quiere tener comunión con nosotros, andar en compañerismo con nosotros, así como Dios venía en el fresco del día y tenía comunión con Adán y con Eva, ¿se acuerdan? Dios quiere tener comunión con nosotros. Qué lindo que cada día de nuestras vidas sea de una comunión íntima con el Señor. No tenés que estar de rodillas, no tenés que estar, aleluya, gloria a Dios. No, podés estar trabajando y tu pensamiento, tu mente puesta en el Señor. Por supuesto, atendiendo el trabajo, ¿no es cierto? No distrayéndote, ¿no es cierto? Porque vas a tener un accidente o si vas manejando, ¿no es cierto? Pero qué lindo que es poder saber que el Señor está con nosotros y que es real y podemos hablar con Él y expresarle nuestros pensamientos. ¿Por qué vamos a buscar a Dios solamente cuando estamos en problemas? Cuando, me salió algo acá, ¿qué será? ¿No es cierto? Me toqué acá, tengo un bulto. No sé qué será, será algo malo. Y entonces ya empiezo a orar y por ahí empiezo a llamar a los hermanos, miren, oren por mí, me apareció algo acá, pero yo lo reprendo en el nombre del Señor y qué sé yo, y que esto que otro, y que estoy confiando en el Señor. Pero ¿por qué no? Antes de eso, cuando estamos bien, tengamos comunión con el Señor. Hablemos con Él. Mi hermano, orar es hablar con Dios. No es Dios no es un supermercado. Dios no es un Walmart. Yo voy a Walmart porque necesito algo. Yo no voy a Walmart. Tengo que confesar, ¿no es cierto? Walmart vende libros cristianos. Y muchas veces tengo la tentación de pasar por Walmart para hojear algún libro, ¿no es cierto? Pero bueno, el interés es porque Walmart tiene libros, ¿no es cierto? Pero está clara la idea. Yo no voy a Walmart, me voy a visitar a Walmart, me voy a pasar el día en Walmart. O me voy a pasar un par de horas un sábado en Walmart. No, yo voy porque necesito comprar. Necesito cosas para comer, ¿no es cierto? Preparar la comida, ¿no es cierto, mi señora? ¿A qué voy yo con esto? Dios no es un Walmart, Dios no es un supermercado. O para que me entiendan los hermanos de la edad de Rosario, de Argentina, Dios no es los chinos. En Argentina ahora los chinos van y ponen supermercados por todos lados. Dios no es los chinos, donde vos vas a buscar, vas porque necesitas algo. Me van siguiendo, mis hermanos. Dios no es así. En primer lugar, Dios es nuestro Padre. Cuando vamos a orar, tenemos que decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso nos dice para que nos enfoquemos en la persona de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En primer lugar, el deseo de que el nombre del Señor sea santificado. En segundo lugar, el deseo que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, mi hermano. Y vaya que si necesitamos orar por la tierra, por nuestros países, por nuestras comunidades, ¿no es cierto? Y después recién va a venir el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Nosotros empezamos al revés, empezamos orando por nuestras necesidades. Y después, si nos queda tiempo, le vamos a dar la gloria al Señor. O muchas veces oramos y después decimos, la gloria sea para ti y el beneficio para nosotros. No trabaja así la cosa, mi hermano. Que la gloria sea para Dios, aunque no haya beneficio para nosotros. Él es merecedor de toda la gloria. Ya cuando todavía nosotros no éramos, ni éramos un proyecto, estábamos en el polvo de la tierra, no se vaya a saber dónde estábamos. Mi hermano, ya Dios era Dios y ya era digno de adoración. Los ángeles le adoraban, nuestros antepasados le adoraban, la iglesia primitiva le adoraba. Me va siguiendo, Él es digno de toda adoración.
Y ahí está Enoc, sí. Caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y este Enoc, si usted empieza a ver las generaciones que van a ver hasta Adán, y van a ver que fueron 7 generaciones. Y por eso es que la Biblia, vayamos de vuelta allí a Judas, ¿no es cierto? Y usted va a ver que Enoc dice que es 7º desde Adán. Si usted cuenta, pasaron 7 generaciones, 7 personajes, ¿no es cierto? Y me dice algo, dice, también profetizó Enoc 7º desde Adán. Ahora, ¿de dónde saca esta información Judas? Pues la Biblia no dice que Enoc haya profetizado. Bien escueto, bien sintético, ¿no es cierto? El comentario que hace la Biblia, la referencia que hace la Biblia de Enoc. Vivió 65 años, tuvo un hijo que se llamó Matusalén, y después que tuvo Matusalén, tuvo otro hijo, vivió 300 años más, y dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Todo lo que dice. Ahora no dice que era profeta, ni que va a hacer otras cosas, que este libro que está haciendo alusión, Judas, el libro dice, de este también profetizó Enoc 7º desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, con todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si tomaste nota, prestaste atención a lo que yo leí, van a ver que hay una palabra que se repite y es impíos e impíamente. Mi hermano, impío o impiedad o vivir impíamente es vivir no dedicados a Dios. Eso es la impiedad. Una persona impía es una persona no devota, no consagrada, no dedicada a Dios. Y mi hermano, tenemos el mundo que tenemos la nación como la tenemos pata para arriba, es porque cada vez tenemos más gente impía, más gente que no se dedica a Dios, no se consagra a Dios, aún gente de la iglesia, mi hermano. El único momento que tenemos para consagrarnos a Dios es el domingo a la mañana. Y pretendemos que lo que no hicimos en toda la semana ocurra en un par de horas, sentados con aire acondicionado, con la comodidad, ¿no es cierto? Es ridículo, ridículo, mi hermano. No podemos pretender cosechar algo en 2 horas. No se cosecha nada en 2 horas. Usted tiene que trabajar por lo menos una semana. El culto a Dios no es el domingo, el culto a Dios es todos los días. El domingo es el broche de oro o es la manifestación pública. Nada más que yo me encuentro con mis hermanos para juntos alabar y glorificar el nombre del Señor. El domingo tiene que ser una reunión de gloria, no una reunión del hombre, no una reunión de avisos, no una reunión de actividades, de anuncios de cosas que vamos a hacer. Es una reunión de celebración a Dios. Tenés toda la semana para organizar, para planear, para negociar. Y lo vas a hacer el domingo en esas 2 horas, que muchas veces ni son 2 horas, 1 hora y media. No, le estás robando el tiempo a Dios. Es tiempo que tenemos que dedicar a Dios, tiempo consagrado a Dios. ¿Por qué no hay mover del Espíritu Santo? Le estamos usurpando el tiempo a Dios. Decimos, Señor, este tiempo es tuyo, así, pero lo manejamos como queremos. ¿Me van siguiendo? Acuérdense que todo lo malo viene de un corazón impío, un corazón no consagrado a Dios, un corazón que no se dedica a Dios. El rey David, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, dice Dios, con todos sus adulterios, ¿no es cierto? He hallado a David un varón conforme a mi corazón. ¡Epa, Dios! ¿Cómo puede ser un adúltero, un asesino porque mandó a matar a Urías Eteo? ¿Se acuerdan? Y aparte tan cínicamente que mandó y póngalo en el frente de la batalla, ¿no es cierto? Para que muera. Y quiso tapar el pecado que había cometido, ¿no es cierto? Y sin embargo Dios dice, un varón conforme a mi corazón. Ojo, no quiere decir que el corazón de Dios sea como era David. Lo que quiere decir que el corazón de David procuraba, perseguía a Dios.
A veces nosotros cantamos, tu misericordia me persigue. Ay, yo quisiera perseguir yo a Dios. Porque a veces parece que tu misericordia me persigue, como si yo estuviera corriendo de la misericordia de Dios. Me van siguiendo cuando yo me tengo que tirar a los pies de la misericordia. Yo no soy merecedor de nada. Por eso, mi hermano, tenemos que ser gente que procura agradar a Dios, alcanzar a Dios. Tenemos que ser, permítame la expresión, años atrás hubo un libro que se llamaba The God Chasers, los cazadores de Dios o los que persiguen a Dios. Y mi hermano, eso es lo que tendríamos que ser nosotros. Este día me voy a dedicar a perseguir a Dios, a estar en la presencia de Dios, tener comunión con el Señor, oírlo a Él, escuchar su voz, expresarle mi corazón, derramarme delante de Él, en adoración, en gratitud, estar en espera. Bendito sea el nombre del Señor. Y esos son la gente que Dios dice, mira, piense un poquito. Lo que tiene que haber sido Enoc, ¿no? Piense un poquito. Dios tiene que haber dicho, mira, es tan lindo estar con Enoc que no puedo esperar a que muera. Me lo llevo antes. ¿Pensaste alguna vez eso? Es tan lindo estar con Enoc. Tan lindo, me agrada tanto que no puedo esperar a que muera. Me lo voy a llevar antes. Y Dios hizo algo que nunca había hecho. Una locura, porque la gente desapareció Enoc. Ahora, noten algo. Cuando Dios hace algo y la gente no interviene, o mejor dicho, cuando Dios hace algo y no nos invita, nosotros siempre vamos a inventar cosas de por qué, cómo fue eso, ¿no es cierto? Dios se lo llevó a Enoc y la gente no quedó con eso que Dios se lo llevó, porque imagínense, ¿qué habrá dicho la familia? ¿Qué habrán dicho los vecinos, el carnicero, qué sé yo? ¿Dónde? Y Enoc, no sé, desapareció. Y allí están aquellos, y entre ellos Satanás, que van a querer usar lo que Dios hace para tergiversarlo. Y allí en el tiempo va a surgir un libro llamado el libro de Enoc, el primero de Enoc, ¿no es cierto? Y un libro donde va a narrar, entre otras cosas, una de las partes más interesantes de este libro de Enoc es lo que llaman los vigilantes, que es un capítulo entero dedicado a aquellos ángeles que cayeron y que dice que vinieron y estuvieron acá en la tierra y vieron que las mujeres, la hija de los hombres, eran hermosas, se llegaron a ellas y les engendraron hijos y de allí nacieron los nefilín, los gigantes, ¿no es cierto? Y que después dicen que aquellos que Dios tuvo que exterminar toda la tierra con el diluvio para poder corregir el ADN de esa monstruosidad que se había creado. Miren las barbaridades que el hombre piensa y manipulado por Satanás, incitado por Satanás, ¿no es cierto? Y allí va a empezar a surgir. Ahora noten, estos libros fueron escritos alrededor del año 300 antes de la era cristiana o antes del nacimiento de Jesucristo. Enoc vivió miles de años antes, ¿no es cierto? O sea que Enoc no podía haber escrito ese libro. Es indudable que alguien lo hizo usando el nombre de Enoc. Y se decía que eran profecías de Enoc, el séptimo de Adán. Ahora usted va a decir, pero hermano, la Biblia es un libro inspirado. ¿Cómo Dios va a permitir que ese libro esté ahí? Que se haga referencia. ¿No sabía Judas, hermano de Jesús, está escribiendo la Biblia? Bueno, en primer lugar, Judas, cuando empieza a escribir, no sabía que estaba escribiendo la carta de Judas que iba a estar en la Biblia. Porque de hecho Judas era una persona que era muy preocupada, amaba a la iglesia entrañablemente y quería escribirles acerca de la común salvación. Acuérdense que la Biblia, cuando hace referencia a la común salvación, es que nos manda, nos exhorta a que no descuidemos una salvación tan grande, sino que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y Judas tenía esa prisa por escribir.
Pero claro, le llegaron noticias, no sé qué pasó, de que se habían introducido falsos maestros, falsos profetas. No, la Biblia del Nuevo Testamento habla de falsos maestros, falsos profetas eran los del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense, se habían introducido encubiertamente y él va a tener que escribir y les va a tener que decir para que luchen y contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada. O sea que Judas, ni por las tapas, como decimos en mi provincia, pensó que estaba escribiendo la Biblia. No, él estaba con la preocupación. Ahora, mi hermano, por eso todo lo que hacemos, mi hermano, no diga, mira, no sé qué hacer, voy a perder el tiempo con esto, voy a matar el tiempo, qué sé yo. No, todo lo que nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Porque no sabemos dónde Dios está obrando a través de nuestras vidas. Mi hermano, cuando menos pienso que Dios está obrando en mi vida, es allí cuando lo está haciendo. Y muchas veces yo creo, hoy estoy lleno del Espíritu, hoy oré, hoy tengo la unción, se me sale por los poros, y qué sé yo, y esto va a ser. Y no pasa nada, no pasa nada. Otra vez estoy, no digo desalentado, pero no siento nada, no tengo ese fuego, ese entusiasmo, ese ánimo. Y sin embargo he visto la mano de Dios obrando a través de mi vida. ¿Saben por qué? Porque no confiaba en mi fuerza, no confiaba ni en mi unción. Yo tenía que depender totalmente del Señor. Cierto, muchas veces confiamos más, la unción. Y nos entretenemos con la unción y perdemos de vista a Dios. ¿Me van siguiendo, mi hermano? La unción viene para enseñarnos a ser como Cristo, pero no para que nos entretengamos. Si se puede decir nuestro entretenimiento, nuestra atención, nuestra ocupación principal es Dios. Adorarle a Él. Dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. No en la unción, no en mí mismo. En Jesús, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Porque si no nos dedicamos a Dios, mi hermano, vamos a hacer obras impías. Vamos a ser impíos que hacen obras impías y que Dios va a venir a juzgar eso. Entonces decía, este libro de Enoc, que escrito más o menos entre el año 300 al 100 antes de Cristo, ¿no es cierto? Fueron escritos por varios autores. Y una de las cosas que hacía referencia justamente la actividad que hubo, y da detalles acerca de esos ángeles caídos. ¿Se acuerdan cuando Satanás es expulsado del cielo por quererse, se atrevió a decir, voy a ser igual que Dios? Subiré a lo alto, en el trono de Dios me voy a sentar, en las estrellas pondré mi trono. Y fue expulsado de allí del cielo, y juntamente con él las 2/3 partes de los ángeles cayeron. Y este Enoc relata y da detalles, pero no solamente de aquellos ángeles caídos, que ojo, que Pedro habla de que están guardados en prisiones esos ángeles, pero dice de 200 ángeles en particular, que dan nombre, que se llaman los vigilantes, y cuyos cabecillas o líderes, uno era Azazel, y el otro era un nombre raro, Semijasa. H-A-Z-A, Semijasa. Los dos líderes, y hablan le dan los nombres de los ángeles y sus actividades. Dice que vinieron esos caídos, esos vigilantes caídos, y le enseñaron al hombre a fabricar armas de guerra para matar, ¿no es cierto? A las mujeres le enseñaron el arte de hacer cosméticos para seducir a los hombres y cuántas cosas. Y después le enseñaron también viajes espaciales. Y también relata el libro de Enoc de los viajes celestiales que Enoc. Fíjense las barbaridades que hablan, ¿no es cierto? A Enoc dice, se lo llevó Dios. Pero en este libro hablan de que Enoc estuvo haciendo viajes celestiales, yendo y viniendo y trayendo información del cielo. ¿Usted se piensa que eso puede ser así, mi hermano? Pero tengan cuidado que hay muchos seguidores ahora que están hablando, charlatanes que se llaman gurúes, maestros de la nueva era, de la nueva espiritualidad y qué sé yo. Es pura mentira, mi hermano, no pierdas tiempo con eso. Y mi hermano decía,
pero a la gente le interesa todo eso, lo prohibido, ¿no es cierto? Y ellos hablan de que el libro de Enoc, que ve que como está ahí, ¿por qué no fue incluido en la Biblia? Si Judas lo hace. Ahora, hay una cosa, que se tome una referencia de un libro, un párrafo, una frase de un libro, no quiere decir que todo el libro sea inspirado. Ahora, hay otra cosa, este libro de Enoc tuvo amplia circulación entre los judíos, mi hermano. No era cualquier cosa, tuvo amplia divulgación. O sea que Judas... Ahora, mi hermano, otra cosa. Nosotros pensamos que los apóstoles, los discípulos, era gente que se convertía y ya sabían todo. No. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quién no metía la pata de los discípulos? Acuérdense, el mismo Pablo. Él, después que se convierte al Señor, todavía seguía con prácticas judías. ¿Se acuerda cuando va y hace un sacrificio allá que se rapa la cabeza para ir a ofrendar en el templo, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Cosas, costumbres judaicas, pero ya después Pablo no las va a hacer más. Él quería estar en Jerusalén para la Pascua, pero ya después la Biblia no habla más de eso. No es cierto, porque ya Dios lo va a sacar como apóstol a los gentiles, lo va a enviar. Ya no va a volver a Jerusalén. ¿Me van siguiendo? Pablo de hecho va a morir en Roma. Mis hermanos, hay algo que Judas, y esto es muy importante, nosotros no recibimos la Biblia desde el cielo y en una forma de un libro como la tenemos ahora. Acuérdense que la Biblia fue escrita durante 1500 años aproximadamente, en 4 continentes, por más de 40 hombres de distintos estamentos sociales, desde campesinos hasta reyes, escribas y hombres del gobierno, estadistas como Daniel, ¿no es cierto? Y no se conocían entre ellos por mis 15 siglos, ¿no es cierto? Pero eran libros sueltos. Y fíjense en cómo la mano de Dios, esa obra, se fue compilando todo eso, cómo la gente la fue reconociendo y la fueron usando. Y allí se fue reconociendo realmente la inspiración de los libros, ¿no es cierto? Y que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas, uno de los criterios de canonicidad para que un libro estuviera en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era que tenía que haber sido escrito por un profeta reconocido. Un profeta era un hombre de Dios que Dios levantaba para que se fuera su vocero, para enviar su mensajero al pueblo, ¿no es cierto? Y tenía que tener autoridad profética el libro. La otra cosa tenía que tener armonía con las demás escrituras, con las enseñanzas de Dios que aceptaba el pueblo judío, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas, muchos desvaríos en el libro de Enoc, y los judíos, a pesar de que hubo un tiempo donde lo aceptaban. Ahora, hay algo, mi hermano, los judíos aceptan hasta hay un libro que se llama la Kabbalah o Cábala, no sé cómo se pronuncia. Cábala es lo que usan los deportistas, los jugadores de fútbol, ¿es cierto? Que hacen, dice, bueno, hoy ganó mi equipo porque yo tenía una camisa roja y bueno, voy a usar toda la camisa roja siempre que juegue mi equipo para que gane. Eso es una cábala, ¿no es cierto? Y bueno, los judíos tienen la cábala o cabala, ¿no es cierto? Y creen muchas cosas y no creen en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que la incongruencia, pero claro, ellos tienen los ojos cegados. Han sido endurecidos para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar en la gracia de Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, mi hermano, es un libro que fue dejado de lado con el tiempo, y no armonizaba con las enseñanzas de la Biblia y por lo tanto no fue incluido en el canon de las Sagradas Escrituras. Pero claro, siempre están aquellos que quieren sacar provecho aún de las cosas prohibidas y quieren venir, que la iglesia, no es cierto, en el concilio de Cartago decidieron que estos son los libros que van a hacer, y ellos fabricaron la Biblia. No, la Biblia no fue fabricada por el hombre, ni por la iglesia católica, ni por la iglesia protestante, porque la iglesia protestante recién en el 1517 va a venir con Martín Lutero, ¿no es cierto? Mi hermano decía, la Biblia no nació como es,
se fue así formando con el tiempo, mediante el reconocimiento, el uso de las iglesias. Aquellos que saben que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Y así las iglesias fueron aceptando este bendito libro, pero claro, con el tiempo fueron surgiendo herejes, gente que venían queriendo ganar adeptos y escribían, ¿no es cierto?, diciendo, esto me lo reveló Dios. Y allí sí tuvieron que decir, no, vamos a sentarnos y vamos a determinar, vamos a reconocer qué libros son inspirados por el Espíritu de Dios. No es que la iglesia determinó los libros, fue Dios quien determinó los libros a través de la iglesia, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque si nos desviamos a toda esta fábula y todo esto, dice la palabra allí en el verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Querellosos, aquellos que andan haciendo lío, armando lío, pelea. Mi hermano, ¿saben por qué? Porque ellos dicen de que el libro de Enoc fue sacado por el clero, por la dirigencia eclesiástica, no les convenía a ellos porque no podían manejar al pueblo, ¿no es cierto? Porque quieren estar ellos como cabeza de la iglesia. Fíjense en las barbaridades, ¿no es cierto? Entonces dice que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vaya que si hay de esas personas. Aduladores, adulan a las personas, las lisonjean para sacarle, hermanito, y te pasan la mano, ¿no es cierto? Pero no es porque vos seas bueno, sino porque tenés lo que ellos quieren y te quieren usar, ¿no es cierto? Y dice la palabra, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya esta carta no fue escrita en los primeros años de la iglesia, fue escrita, si mal no recuerdo, entre el 65 y el año 80 de la era, una de las últimas cartas, ¿no es cierto? O sea que él hace referencia, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Y Judas tenía memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles, entre ellos el apóstol Pedro. Porque si usted toma la carta de Judas y toma la segunda carta de Pedro, van a ver que son muy similares. Es indudable que Judas se basó para escribir esta carta en la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Me van siguiendo? No es que, mi hermano, la inspiración de la Biblia no es que venía un ángel o venía Dios mismo. No. Dios es tan amplio, mi hermano. Dios es infinito. Nadie lo puede, una persona sola no lo puede captar. ¿No es cierto? Y Él obra de maneras que nosotros no entendemos. Porque ¿cómo inspiró a este hombre Judas a través de los escritos de Pedro? Y por eso es que dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y vaya que si los hay, ¿no es cierto? Pero estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Ahora, sensual, mi hermano, habla de algo sexy, algo... No, sensual es una persona, no es que tiene atractivo, que es el físico, no. Un sensual es uno que anda, se gobierna por los sentidos, por las emociones, por el razonamiento, el pensamiento, la lógica humana. Ese es un sensual. Ahora, mi hermano, si querés seguir que tu mente, tu lógica gobierne todo, y va a ser imposible que tengas el Espíritu Santo. Y sí, el Espíritu Santo viene a vos cuando creíste en el Señor Jesucristo, si creíste de todo corazón, por supuesto, y te bautizaste, ¿no es cierto? Porque el que cree se bautiza. Ahora, no somos salvos por bautizarnos, pero nos bautizamos porque somos salvos, mi hermano. Esa es la señal. ¿Me va siguiendo? Gloria a Dios, porque cuando el Señor Jesús se fue a bautizar, allí vino el Espíritu Santo. No antes. Entonces dice la palabra
Estos son los que causan divisiones. Mi hermano, ¿quién es el que causa división? Muchas veces en la iglesia le echan la culpa a aquellos que se deciden buscar a Dios. Los tratan de místicos, los tratan de locos, de raros, ¿no es cierto? No, los que causan divisiones no son los que tienen el espíritu. Los que causan divisiones son los sensuales, aquellos que quieren controlarlo todo con la mente humana, con el pensamiento, con la lógica. Si no entra en mi mente cuadrada, ¿no es cierto? No es. Por más que Dios esté en el asunto. Por eso esos son los que causan las divisiones en la iglesia, mi hermano. Nadie te va a dividir una iglesia porque esté buscando al Señor sinceramente en ayuno y en oración, mi hermano. Porque el que se encuentra con Dios no tiene ganas de andar haciendo lío, mi hermano. Se ve tal cual es, en polvo y ceniza, y como dijo Isaías, ¡ay de mí! Que soy hombre pecador, hombre de labios inmundos, que habito en medio del pueblo de labios inmundos. ¿No es cierto? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ven la necesidad de la obra del Espíritu Santo? Orar en el Espíritu Santo no es lo que a veces entendemos de orar en otras lenguas, porque eso Pablo habla, oraré con mi espíritu, con el Espíritu, y oraré con el entendimiento. Orar con el Espíritu no es con el Espíritu Santo, sino con el Espíritu del hombre. Las lenguas son que yo oro con mi espíritu. No es como algunos piensan, vino el Espíritu Santo, me tomó y entonces no pude y tuve que hablar en lengua y hacemos un lío hablando en lengua en público, mientras la Biblia me dice que en público calle en la congregación si no hay intérprete. No dice que calle en la congregación que no se hablen lenguas en la iglesia, en la reunión. Dicen que callen si no hay intérprete, pero si hay intérprete, hablen lenguas. Ahora, ¿cómo vas a saber si hay intérprete o no hay intérprete? Y es muy simple, mi hermano. Dice que los que hablan en lengua tienen que orar y pedirle a Dios que interpretar las lenguas. Primero, mi hermano, no trate de interpretar las lenguas que habla otro. Trata de interpretar las lenguas que estás hablando vos. Por eso, pedirle a Dios que te dé interpretación de las lenguas que estás hablando. Eso es para edificar la iglesia, mi hermano. Lo demás es religión, esto es la obra del Espíritu. Acuérdense en que no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Me van siguiendo? Orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu Santo es venir de la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo me guíe. Que Él sea el que me enseñe, me dé las palabras, escucharle a Él, no ser uno que bla, 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 una ametralladora hablando. ¿Me va siguiendo? Orar en primer lugar, antes que nada, es acercarme para escuchar, no para hablar. Orar es acercarme a Dios para escuchar. Decime si no es de presuntuoso, de estar con una persona importante y que yo vaya y le empiece a hablar y le hablarle a él de entrada. Cuando tendría que ir humildemente y dejar que la persona me empiece a hablar, ¿no es cierto? Con Dios es lo mismo. Dice, conservaos en el amor de Dios. Conservaos, no se salgan. Ahora, mi hermano, ¿qué sería lo contrario de conservarte? Me acuerdo, vamos a ponerlo de esta manera. Nuestras abuelas, acuérdense cuando venía el tiempo de los duraznos, los piches o los melocotones, como le hablan algunos, y cuando querían mantener, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Los ponían en conserva. ¿Me van siguiendo? Para mantenerlo. Ahora, ¿cuál es la conserva? ¿Qué es lo que nos va a conservar a nosotros, mi hermano, de la corrupción? ¿Saben qué es lo que es? El amor, mi hermano. El amor evita la corrupción. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y mi hermano, ya es tiempo por esta noche de parar, pero quiero hacerlo con esta doxología, este gran saludo, que qué lindo sería que mi hermano, que este fuera el saludo de nuestra
congregaciones, ¿no es cierto?, al final del servicio. Fíjense en lo que dice allí en el verso 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Vos vas a estar un día ya en la presencia en la gloria de Dios, no porque fuiste fiel, no por esto, sino porque Él te guardó. Tenés que ver esto, no te tenés que apartar de Él. Conservate en el amor de Dios, orando en el Espíritu, tratando de convencer a aquellos que dudan, mi hermano, apartándote del pecado. Gloria al nombre del Señor, porque como una novia pura, virgen, querés presentarte ante tu amado con toda dignidad. Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Amén.